Lo bueno si breve, dos veces bueno. Así reza una conocida sentencia, la que muy pocas veces será tan bien empleada como cuando se aplica al brillante libro de Romano Guardini, La esencia del cristianismo. Él nombró a varios otros más, pero yo no lo. En el breve y sapiente escrito, el escritor alemán deja sentado que la clave de bóveda, el cimiento imprescindible sobre el que se edifica la religión fundada por Cristo, es la revelación de su divinidad. Sin esta revelación, el cristianismo sería una religión más equiparable a las demás religiones monoteístas. Negar la divinidad del Señor es concretamente no ser cristiano. San Pablo equipara la afirmación de la divinidad del Señor a la fe en su resurrección. Estas, como una sola verdad, fundamentan no solo la vida personal, sino también la vida de la Iglesia, de tal modo que sin ellas es vana la predicación y la fe. Si Él es el gran Dios y Salvador, Tito 2:13, Dios salva por su resurrección y su divinidad. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el que podamos salvarnos. La doctrina arriana, condenada en el primer concilio de Nicea, ponía en peligro ese fundamento de la fe, de la predicación, de la existencia de la Iglesia misma. Por eso es necesario abordar algunas pautas de discernimiento para que el juicio sobre esa doctrina no caiga en el anacronismo, esto es, juzgarla con elementos que no corresponden a la época de Arrio, o la no consideración de las circunstancias que influyeron en el sacerdote Livio Alejandrino. Sería anacrónico, por ejemplo, comparar las circunstancias del concilio de Nicea con las del concilio de Éfeso, puesto que la documentación que motivó la condena del arrianismo salió de la praxis, la mano y los labios de Arrio, no así la pertinente a la condenación a la doctrina de Nestorio. Además, la doctrina arriana apuntaba al fundamento de la fe cristiana, no así la afirmación de Nestorio. ¿Ya me equivoqué? Se están robando. No había censura eso. Herejía. Ya me sacaron la roja. A mí no, eso no. Torquemada apareció con su silbido. Bueno, es verdad que 2 años antes del concilio, en el 323, el obispo Alejandro había enviado a los obispos una carta advirtiendo sobre la herejía de Arrio, Aquilas, Aitales, Carpón, otro Arrio, cosa llamativa, que hay que tener en cuenta también, Sármata, Eusoyo, Lucio, Julián, Menas, Eladio, Gallo, y con ellos Segundo y Teonas, antes llamados obispos. Pero la discusión del concilio no giró sobre esta carta, sino de otras circunstancias. De hecho, en la antigüedad, el criterio de heterodoxia tomaba pie de una anterior heteropraxis, cosa que creo que hay que tener muy en cuenta, porque nosotros creemos que la heterodoxia es simplemente algo que han dicho o han dejado de decir, pero es un modus vivendi. Así lo vemos en la condena de Pablo de Samosata. Se expone con detalle, dice el texto del sínodo del 268, se expone con detalle toda la vida y conducta de aquel hombre Pablo, su atención al oficio de ducenario con el descuido y tergiversación pastoral y doctrinal. Primer punto, ¿Arrio es pastor? Por lo que se refiere a las circunstancias que rodean el caso Arrio, es necesario recordar que éste tenía a su cargo el cuidado pastoral de una parte del pueblo de Dios, pero no era obispo, lo cual significa que debía estar a las órdenes y supervisión de su obispo Alejandro de Alejandría. Mientras tanto, también pongamos nuestra atención en que Arrio era hombre de cultura y política, muy comprometido con ambos espacios, así como con la gran comunidad judaica que residía en la magna ciudad egipcia, una comunidad religiosa muy influyente en la cultura y la política. Recordemos el caso de Filón, sus escritos y la embajada ante el emperador. Aunque se pronunció mucho tiempo después de Arrio, el Papa San Gregorio Magno consideraba al presbítero Livio Alejandrino indigno de ser contado entre los verdaderos pastores de la Iglesia. El Papa Benedictino ha leído ciertamente el largo sermón de los pastores de San Agustín, que aunque centrado en los donatistas,
Se sabía, como remarcará Pinkerle, que durante el inicio del episcopado de Agustín en Hipona existía un diálogo entre la Pars Donati y la de los arrianos. Al verse ocupada la sede episcopal de Alejandría, por el obispo Alejandro, Arrio recibió el encargo de la iglesia de San Baucali. En ese periodo, según parece, escribió su libro Thalia, Banquete, en el que supuestamente inspirado por la musa de la comedia, difundía sus doctrinas por medio de poesías mnemotécnicas. Me refiero a esto apuntando a la heteropraxis, ¿no? En ella, el pastor de la Grey de Cristo negaba la divinidad del buen pastor. En su Thalia, Arrio escribió, esto consta en, la cita la pone Grillmayer en Jesus el Cristo en Claudio de Kirche, lo conoce. El Padre es diferente al Hijo según la esencia, porque es sin principio. Comprende que la mónada existía desde siempre, mientras que la díada no existía antes de venir a la existencia. A causa de dichas enseñanzas, Arrio fue depuesto de su cargo por el obispo Alejandro. Buscó y encontró refugio en Cesarea junto a Eusebio, el gran defensor de la monarquía de Constantino. La predicación de una trinidad de personas divinas en la gran iglesia no condecía con la monarquía del gobierno en la tierra. En cambio, la doctrina de Arrio sobre la divinidad en el macrocosmos podía justificar la política imperial monárquica en el microcosmos. Ya no existía la tríada Constantino, Magencio, Licinio. El nuevo gobierno monárquico encontraba en la doctrina arriana un soporte doctrinal. En Eusebio, un gran paladín, y aunque Constantino recibió el bautismo en el seno de la gran iglesia, según lo dice Focio, les contaba de la cita del Mirio Biblon, Arrio fue beneficiado después por algunos hijos de Constantino. La controversia teológica solo podía ver estos elementos pastorales y políticos como una heteropraxis, un punto de partida, pero no un fundamento o una base de discusión doctrinal. El documento que se constituirá en basilar en la controversia antiarriana es una breve carta de Arrio a Eusebio de Nicomedia, tan comentado, en la que expone de modo simple y condicional su doctrina. El Hijo no es ingenerado, agénetos, ni tampoco parte del ingenerado, ni deriva de un sustrato, hipóstasis, sino que, por la voluntad de decisión del Padre, vino a la existencia antes de los tiempos y de los siglos, plenamente Dios unigénito, monogené, inalterable, y antes de ser ya engendrado, ya creado o ya definido como fundado, no existía, de hecho, no era ingenerado. Somos perseguidos por lo que hemos dicho que el Hijo tiene principio, mientras que Dios es sin principio, y por esto somos perseguidos, y porque hemos dicho que deriva de la nada. Para Arrio, el Padre entonces es el único ingenerado agénetos, siendo esta característica, según él, la que define a la divinidad. El Hijo, en cambio, es creado, poiesenta, tiene un principio y fue hecho de la nada. Esta doctrina calca la posición del neoplatonismo y de la teurgia tan influyente en la época. Segundo punto, Arrio es hereje. Ante las pretendidas opiniones que quisieran hacer de Arrio un perseguido por la gran iglesia, como él mismo afirma en la carta de Eusebio que acabo de leer, hemos de atender al juicio de los 318 firmantes del Concilio de Nicea. Estos representantes de las iglesias orientales y el enviado pontificio emitieron un juicio después de largas discusiones con él o los implicados. Bien documentados estos debates con el dossier de textos hológrafos de Arrio, a diferencia del concilio de Éfeso que debatió la carta de Cirilo de Alejandría. Por lo que se refiere a la aceptación o rechazo de una doctrina en la antigüedad, debemos contar con el criterio del unanimis consensum patrum. A pesar de la pervivencia de la herejía arriana durante mucho tiempo y contando con el apoyo de algunos hijos de Constantino,
El rechazo de las doctrinas de Arrio ha sido unánime entre los padres. Sería demasiado prolijo y excedería los límites de este trabajo hacer una lista de los padres que, aparte de los 318 firmantes de la profesión de fe de Nicea, consideraron la doctrina de Arrio como herética. Recordemos solo a Atanasio, también a Epifanio de Salamina, Jerónimo, Ambrosio, Agustín, Eusebio de Vercelli, deportado por el emperador Constantino y tantos otros. Pinkerle asegura que antes del concilio de Sárdica del 343, en África del Norte, solo había rumores de un intento de acuerdo entre los arrianos y donatistas, pero la carta 44 de San Agustín, en 397 o 398, ya indica la presencia de estos herejes que le preocuparon tanto durante su episcopado. Hay una tesis dirigida por Agostino Trapé, muy famoso, la preocupación arriana en la predicación de San Agustín, el padre González. Ahora, tercer punto, Arrio inculturado o politizado. Para Bordoni, ¿se acuerdan el cristólogo? Arrio responde a un esquema de monoteísmo medio platónico y a su contexto de categorías ideológicas y estructuras políticas. Personalmente creo que la época y contenido doctrinal, por la época y por el contenido doctrinal, Arrio responde a un esquema neoplatónico, más que al medio platonismo, porque si las características ideológicas, pero sí a las características ideológicas y estructuras políticas que afirma Bordoni. El medio platonismo de Amonio Sacas se convirtió por obra de su discípulo Plotino en el neoplatonismo, que ya influía bastante en el ambiente alejandrino en que vivió Arrio. El discípulo de Plotino, Porfirio, después de su periodo de discipulado plotiniano, se apartó de la metafísica de su maestro, sobre todo en lo que se refiere a la consideración de la tríade divina. En un primer periodo, siguiendo a su maestro y en última instancia a Platón, presentaba a la divinidad en tres realidades igualmente divinas, siendo la primera el uno, principio sin principio, seguido por la vida y el alma del mundo igualmente divinos y vueltos unos a otros en contemplación esencial. No comparto con Bordoni la afirmación de que estos seres sean apersonales, ya que el cambio que establece Plotino a la doctrina de Platón es designar a estas hipótesis de la tríade divina con el nombre de hipóstasis o persona, término que posteriormente será técnico en los Capadocios y el Concilio de Calcedonia. Después de la muerte de su maestro, Porfirio, influido por el Corpus Hermeticum y los oráculos de Caldea, desarrolló la teurgía y dividió cada una de las hipóstasis en tres hipóstasis subsiguientes, y dado que según Platón la divinidad solo llega hasta la tercera hipóstasis, las restantes caen fuera del ámbito divino. La primera tríada, Padre, Poder, Intelecto, está formada por estas realidades sustanciales. Posteriormente, dirá Proclo, creo que ha de recordarse con mesura a través de estas cosas que se debe suponer que el presente discurso es acerca del primer Dios y que Platón admite que todas estas nociones que él está separado y es trascendente a todo el resto, separado de todas las cosas. Después de la primera tríada, que consideran la única perteneciente al ámbito divino, los autores de la teurgía como Porfirio y Proclo reconocen una tríada análoga a la primera, mientras que la primera tríada es todas las cosas, cita, pero de modo inteligible. La segunda es todas las cosas, pero en el modo de la vida. La doctrina teúrgica fue sumamente influyente en el ambiente en el que se movió Arrio. Esta supuesta inculturación explicaría filosóficamente su no reconocimiento de la segunda persona trinitaria como Dios verdadero. Es necesario, en consecuencia, tener en cuenta estos parámetros que constituyen la heteropraxis y la heterodoxia de Arrio. En ellas confluyen la oportunidad político-religiosa
y la doctrina presente en el ambiente que circundaba a Arrio. Eso es todo. Yo quiero compartir con ustedes sobre todo un conjunto de preguntas en el encuentro entre la teología sistemática y la patrística, y partir de una especie de paraguas hermenéutico que me parece importante. Uno es una recomendación que hace el para mí importantísimo y olvidado documento del año 1989 de la Comisión Teológica Internacional sobre la interpretación de los dogmas. El documento insiste por todas partes y bajo todas las formas en la necesaria correlación entre verdad e historia, entre verdad y contexto, y remite a un texto de esa época de Juan Pablo II, recordando que la relación entre la forma expresada de los dogmas y su contenido todavía está por ser finalmente explorada. O sea, este es un primer elemento que me parece fundamental, dado el carácter hermenéutico de este esfuerzo que estamos haciendo. Y el segundo, la importancia de mirar esta época por algo que ya dijimos, que es lo que aparece en el documento sobre el obispo de Roma, de hace muy poco tiempo atrás, del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, que planteando dos temas tan serios como la primacía petrina y la infalibilidad pontificia, no esquiva la necesidad de una relectura, de una hermenéutica, y llama a que miremos lo que pasa en el primer milenio del cristianismo. Como marco sería eso. Después me parece un punto de partida para estas preguntas que yo me hago en torno a los lenguajes sobre Dios, el lenguaje sobre Dios y el lenguaje fuertemente positivo del Concilio de Nicea sobre Dios. No obstante haber una inmensa tradición de nombres negativos sobre Dios, como vamos a ver ahora, no están presentes en Nicea, no forman parte de la formulación del credo. Y creo que un modo de encontrar una línea podría ser pensar que en el cristianismo lo primero no es la tradición sino el testimonio. O sea, en el fondo todos los esfuerzos que se hacen durante este tiempo constituyen una tradición en cuanto reformulación contextuada de un testimonio originario. Como recuerda Sesbue, su libro El Evangelio y la Tradición, todo comienza por el Evangelio como punto de partida de Jesús. Jesús no escribió, habló y vivió como un hombre entre los hombres, anunció el reino y dio testimonio del Padre que lo envió. De este modo, y continuando con Sesbue, la relación entre la palabra de revelación y la palabra de fe no responde al esquema un poco chato que se podría esperar. Jesús habla y anuncia, Pedro responde con su adhesión. No, hay un itinerario evangélico, Jesús interroga, Pedro expresa su fe dentro de una afirmación nueva y Jesús reconoce en la palabra de ese hombre la palabra viva que viene del Padre. O sea, el contenido de la fe exige un entramado testimonial. Esto me parece un punto de partida que yo lo titularía así. Lo primero es el testimonio. Lo primero y lo fundante, y toda tradición debe recircularse en base a eso. ¿Cuál es? Yo diría, insistimos mucho en la noción tradicio apostólica, porque viene antiguo, me parece que habría que insistir aún más con la idea testimonio apostólico. La rápida fijación textual en el cristianismo, de textos en el cristianismo,
indica lo que Jesús ha representado en la conciencia de la comunidad discipular, algo totalmente nuevo, los ha cuestionado radicalmente. La empresa de quienes siguen a Jesús es dar testimonio de su vida y su mensaje. Samuel, en su hermoso libro Jesús, los orígenes históricos del cristianismo, del año 28 al 48, dice algo que me parece muy importante para este tema. No debemos pensar que estas tradiciones o estos textos surgen de anónimas comunidades que relataban, creaban y modificaban dicha tradición, sino que surgen de testigos concretos, con nombre, que enseñaban públicamente, que gozaban de autoridad en las comunidades y que eventualmente podían ser consultados. Ahora, me parece un segundo momento fundamental para la elaboración del lenguaje, y es que el primer conflicto, podríamos llamar dogmático, no es, lo sabemos, respecto de la humanidad de la divinidad de Jesús, sino respecto de su humanidad. Los documentos más antiguos que permiten conocer estas tendencias son las cartas de Juan, que integran el Nuevo Testamento, y las cartas de Ignacio de Antioquía, que fueron escritas en la primera década del siglo II. Me parece que un primer entramado importante para reconocer la vinculación entre el lenguaje testimonial y lenguaje positivo sobre Dios tiene Ignacio de Antioquía una particular importancia por su cercanía al periodo apostólico. Se le ha dado excesiva y me parece errónea importancia a Ignacio en relación a lo que se le ha llamado el origen del episcopado monárquico. No quiero entrar en ese tema, pero me parece que en Ignacio hay un modelo eclesial sumamente importante. Ahora, si uno ve a Orbe en su teología de los siglos I y II, va a decir que la teología sistemática comienza en la segunda parte del siglo II. Sin dudas que la polémica con el gnosticismo elevó el enfrentamiento doctrinal a un nivel de lenguaje no elaborado en la primera mitad del siglo II. Es verdad también que en la segunda mitad se inicia el gran debate sobre la correcta interpretación del hecho de Jesucristo en la controversia con el gnosticismo. Sin embargo, hay en esa primera mitad aportes muy significativos para los lenguajes sobre Dios que tienen que ver con la importancia de la elaboración de un lenguaje positivo sobre Dios, porque así ha sido testimoniada su verdad en la palabra de Jesucristo. Creo que un mojón importante para este proceso es la aparición de Justino, un griego, un pagano, que se pregunta qué hacer con toda la cultura griega que yo tengo encima. Sabemos todo lo que representa Justino, pero sobre todo me gustaría decir esto acá. Normalmente hablamos de Justino y el encuentro de la cultura griega y el Evangelio, pero con Justino ingresa y se aumenta sin dudas el conflicto de la interpretación, porque tampoco la cultura griega es la cultura griega, como cuando decimos la modernidad o el medioevo. La cultura griega es una cosa inmensa, entran las culturas con Justino. Aquí me parece que nos encontramos en un momento sumamente importante, porque ingresa la cultura, pero también ingresa la argumentación con Justino. Nosotros no encontramos argumentación en Ignacio de Antioquía, hay poca argumentación en la primera mitad del siglo II, hay relación al testimonio directo. A mí me parece, evidentemente, que puede, lo dejo a la discusión, ¿no? Pero en su
en su enfrentamiento con el docetismo, Ignacio de Antioquía no elabora un lenguaje ni hace argumentación contra los docetas. Básicamente lo que pareciera que está diciendo es: miren, lo que ellos dicen es falso porque a mí Pedro me dijo otra cosa. Me puso en Antioquía y me enseñó otra cosa. No empieza a elaborar. El lenguaje positivo en Ignacio está asociado directamente al testimonio. Justino vincula esto con un nuevo elemento, y es cómo vinculamos esta sabiduría del testimonio con toda una sabiduría con la que yo tengo, la que tengo encima. ¿Qué hago con mi formación? ¿Qué hago con todo mi mundo, con toda mi cultura? En relación a este tema del testimonio, también me parece que hay que interpretar el tema de las gnosis. ¿No? ¿Qué busca la gnosis? Recrear un testimonio directo, sin tener que recurrir al testimonio apostólico. Entonces, Ignacio, Justino y un nuevo elemento, la crisis gnóstica y la aparición de Ireneo, rechazando la negación de las gnosis, de constituir un discurso sobre un testimonio que no sea aquel originario de los apóstoles. Esto sería como un primer bloque del que me interesaría dejar así este conjunto de preguntas o de ideas, o para decir también, bueno, en este mundo de encuentro con la sabiduría griega, no es extraño que se hayan privilegiado los nombres negativos de Dios, que formaban parte del mundo griego. Por tanto, no era extraño al diálogo con la cultura griega, pero favorecía rechazar una expectativa excesivamente racional de nuestro conocimiento de lo divino. A mí me parece que en este sentido el inmenso, aquí hay también en los padres de esta época una influencia del platonismo medio, como el Didascalion de Albino, que para hablar de Dios que no es género ni especie, habla de negación y proporción permanentemente. O sea, no es una cosa extraña a la cultura griega esta cuestión de los nombres negativos, y que me parece que el primer discurso cristiano los enfatiza por miedo a que se pierda el vínculo con lo originario. Aquí me parece que el inmenso trabajo de Orígenes con la escritura permitirá recoger en la lógica económica verdades inmanentes. Y esto es importante tenerlo en cuenta, pues en el mismo contexto alejandrino, unos años antes, Orígenes muere en el 253 y Clemente en el 215, Clemente Alejandrino, un poco antes, radicaliza algo más la vía de negación, para superar antropomorfismos bíblicos que nos pudieran llevar a formar nombres positivos que hablasen de Dios en sí mismo. Dice Clemente en Estrómata, en un texto que tiene algunas frases que suenan mucho al vino, pero que andaban muy en su tiempo, pero que muestra la perspectiva más negativa de su visión de los nombres divinos: el que no es ni género, ni especie, ni diferencia, ni individuo, ni sujeto de accidente, no puede ser expresado. Y si alguna vez con menos propiedad lo llamamos uno, o bueno, o inteligencia, o el ente mismo, o Padre, o Dios, o Domiurgo, o Señor, no lo decimos ni pronunciamos su nombre propio, sino que nos apoyamos en nombres bellos para no equivocarnos con otro. Sin embargo, frente a esto, Orígenes representará, sobre todo en su Contracelso,
el esfuerzo por rechazar la no oposición entre razón y fe, entre nombres positivos y aquella legítima negación, para no entrar en una, podríamos llamarle hoy, versión ideológica de las narrativas divinas. A mí me parece que quiero enfatizar este aspecto de Orígenes, dado que a mí me parece que el inmenso cometido que lleva adelante Orígenes con la escritura, tiene que ver mucho con esta idea, esta vinculación del Hijo con la expresión generación eterna, o sea, vincular un nombre económico con una realidad profundamente inmanente, va a ser decisiva después para la elaboración del lenguaje positivo en Nicea. En este sentido, me parece que puede ayudar a entender el propósito de Nicea la gran recepción que hacen de ello los padres capadocios, integrando apofatismo y lenguaje positivo. Por ejemplo, en el Adversus Eunomio, Basilio admite, Basilio de Cesarea da preferencia a los nombres positivos. Entre los nombres, dice Basilio, en el capítulo 5 del Contra Eunomio, algunos significan positivamente lo que se da en Dios, mientras que otros significan lo que no se da en Él, como el nombre increado. Pero sería demencia enumerar entre los que no se da el ser mismo. Pero también Basilio advertirá en la epístola 234 que el conocimiento de la naturaleza de Dios consiste entonces en la percepción de su incognoscibilidad. Me parece que este breve esquema puede ayudar a generar preguntas sobre una cuestión interesante, y es que Nicea, con los nombres positivos, sin pudor, sin temor, vincula la inmanencia divina con la historia de la salvación. El Padre, el Hijo, son los sujetos de los cuales hablamos en la inmanencia trinitaria y aquellos a los cuales les atribuimos nombres económicos. Sabemos también la importancia de la tradición negativa, que va a permanecer en toda la tradición católica, de Deo scire non possumus quid sit, sed quid non sit, de Dios podemos decir lo que no es más que aquello que es. Sin embargo, pareciera que Nicea, a través de lo más rico y de lo más sano de Orígenes, para responder a los que se preciaban de origenianos, querría vincularse con aquel elemento originario primero del testimonio apostólico, que es Jesús, que habla de su Padre. Hasta acá. Yo estoy atrás de una frase conocida por todos, que es el mundo se despertó y se admiró de verse arriano, atribuida a San Jerónimo, y está, lo que quiero decir, está en la línea de eso que dijiste, Samuel, que estamos con una historiografía de que Atanasio es el bueno y todos los demás obispos son herejes, así de simple, y por eso todos son arrianos. Y bueno, y quería decir dos cosas. En primer lugar, hablar del contexto de esta frase, que considero que es muy desconocida, incluso en estudiosos y también estudiosos de renombre, que la usan y la ponen ahí en sus escritos. Y por otro lado, quería decir un poco algo de la historia que estoy buscando, y me gustaría que en algún momento, mañana, así me podías decir algo, si pues vale la pena para que profundizar. Yo el año pasado en Chile algo de esto toqué, pero me referí más bien a otras cosas de Jerónimo, y vino esto al final.
Entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Después les voy a entregar una página donde está la frase en negrita y me interesa mucho el contexto, que veo que es muy desconocido por todos, o por casi todos. El contexto principal de la frase es Perdón, estaba hablando del contexto literario. el contexto literario histórico de la frase de... No, está bien, interrumpa todo lo que quieran. La pregunta es para entenderte bien, ¿estás tratando el contexto literario de la frase o el contexto histórico? Las dos cosas, me quisiera decir. Sí, porque tengo uno A y uno B. Son esas dos cosas. No, muchas gracias. Y también me pueden interrumpir y me dicen basta porque ya nos vamos de acá. Entonces, mientras, no sé, se van a distraer, me parece. Se lo doy después. Y entonces, lo que quiero decir es, ¿en dónde sucede esto? ¿En qué contexto histórico? Y después vemos el literario. Aparece en el contexto del luciferianismo. ¿Y qué será esto? Bueno, una gente que se inspira en un obispo lucífero de Cagliari, que se volvió más intransigente todavía que Atanasio, porque Atanasio en un momento da un vuelco, cede un poco a sus posturas duras, de que todo el mundo tenía que aceptar el homousios, y se puso más estricto. Después se murió al poco tiempo, pero gente se inspiró en él, y esto se llamaría el luciferianismo, o sea, un problema dentro del gran problema que produjo la crisis arriana. Y entonces, digo lo siguiente, ¿cuál fue el problema? Ahí hay un libro de un montón de concilios, que una edición que hizo Samuel, desde el concilio de Jerusalén hasta el concilio del 381 de Constantinopla, y la mitad de esos concilios se refieren al arrianismo. En el medio de esos concilios hay uno que tiene todas las características para ser considerado un concilio ecuménico, como era en la época, después no fue recibido por la Iglesia, doblado entre los occidentales en Rímini y los orientales en Seleucia. El emperador se iba a encargar de que se unifique todo y lograr la unidad que estaba ya partida desde antes entre los occidentales y los orientales, sobre todo en el concilio de Sárdica. Y lo que sucedió fue que en Rímini, que es el año 359, había, con números ya más exactos, que eso es simbólico de Nicea, había muchos más que en Nicea. De los occidentales había alrededor de 400, de los cuales 80 tenían una postura que, hablando mal y pronto, lo diría, serían filoarrianos, de los cuales había algunos bastante, bastante, los jefes de ese partido, pero la mayoría eran todos nicenos, y cuando ellos empezaron a proponer alguna cosa, se la cortaron enseguida, se quiso proclamar la fe de Nicea, y después, por un medio de unas maniobras fraudulentas, que resumo así muy con ese, porque si no, sí, porque es muy largo, no se puede leer. Leyenda, Afrodita. Leyenda, maniobra fraudulenta. Se consiguió firmar una fórmula ambigua que favoreció después al grupo arriano. Y entonces, de alguna manera, gran parte del episcopado parecía claudicar ante el arrianismo, y ahí está el contexto histórico de la frase. Cambiada la situación política, porque en el texto que ustedes ven acá, todo empieza así, dice así, leo dos cositas. Se disolvió la asamblea, se termina Rímini, todos se fueron contentos a la casa, y de repente dice Jerónimo, mas las heridas no permanecen en estado latente durante demasiado tiempo, y una cicatriz mal cerrada, cuando se llena de pus, acaba por reventar. Y entonces hicieron fuerza los arrianos, terminó todo, todos se van contentos, pero salimos triunfando, y entonces la gente se desesperó, los que firmaron de buena fe, también un poco presionados, etcétera, etcétera, como dice Samuel, y dice así, una frase más, después de decirle que todo el mundo se vio arriano: en peligro se hallaba la navecilla de los apóstoles, la zarandeaban los vientos, las olas azotaban sus costados, no quedaba ya esperanza alguna, pero de repente, como en la imagen del Evangelio, se despierta el Señor, dicta sus órdenes a la tempestad,
la bestia muere, el emperador se murió. Entonces, eso. ¿Y qué pasó? Los que estaban en el exilio, que eran muy pocos, como Atanasio, Lucífero también, Eusebio Berchelli, etc., volvieron a sus sedes y al poco tiempo Atanasio pega un giro a su dureza y dice, tenemos que a esta gente que firmó esto, los hacemos volver a las sedes, primero porque si no las van a ocupar los arrianos, entonces los hacemos volver. Y un tal, Lucífero, dice, no, yo no quiero saber nada con esa gente, no pueden volver al ministerio. Eso es como que sucede también incluso en nuestros tiempos, a veces pasan estas cosas. Y entonces se muere al poco tiempo, ¿cómo se dice? Lucífero, salteo varias cosas más, y pasan más de 20 años. Y un grupo de estos le hacen al Papa Dámaso, que todos sabemos que era el amigo, tenía muy buena relación con Jerónimo, le hacen un cisma. Hay un diácono que le quiere hacer un cisma y también se extiende en España, en algún otro lugar más, en Egipto. Y entonces en ese momento escribe San Jerónimo esta obra contra los luciferianos. Y entonces paso al género literario, que es el siguiente. Esta frase, el mundo se admiró de Bercia Arriano, pertenece a la Altercatio Luciferiani et Orthodoxi, una diatriba, es el género literario que presta poca atención, que es un género violento, donde hay un diálogo ficticio. Está el ortodoxo, que sería no ortodoxo doctrinal, el eclesial, que sería en este caso Jerónimo, pero no se pone su nombre, y el otro sería un tal el luciferiano. Y entonces era Lucifer directamente. No, claro, se pone duro, no quiere saber nada con nadie y quiere buscar la unidad, que se termine de estas divisiones. Y entonces, porque decían, ¿qué decía un luciferiano? Hay que reducirlos al estado laical, no quiero saber más nada con esto, no pueden volver se repite un poco la historia de los labs y todo este tipo de cosas, ¿no? Que el donatismo, etc. Y les leo una cosa, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que en esta obra Jerónimo pasa de la verosimilitud a la exageración, a la hipérbole, a la caricatura, y tiene como finalidad poner fin al cisma provocado por estos ultra. Y es su primera obra polémica, que hace poco se hizo la edición crítica, en Surcretina apareció después del 2000, ahí la que tiene Francisco, en la BAC, bastante tarde. Nadie leyó esta obra. Aparte no es una obra interesante, digamos. Pero aparece esta obra polémica, de las primeras de él. Y está inspirada en los procesos judiciales y empieza con algo muy violento. Así. Hace poco sucedió que un cierto secuaz de Lucífero, oponiéndose con odiosa palabrería a un discípulo de la iglesia, habló como un perro, pues afirmaba que todo el mundo era dominio del diablo y que la iglesia se había convertido en un prostíbulo, modo de decir que ya se hizo familiar entre ellos. Entonces estaban bastante enojados esta gente. Pero yo voy a pasar después a las comparaciones, porque estas comparaciones se usan ahora también. Entonces, la obra tiene dos partes, donde prevalece la contienda, y la segunda, donde está más presente la enseñanza. Jerónimo, en la persona del ortodoxo, le dice, pasate a mi bando si querés aprender. Termina a modo de epílogo con el convencimiento del que el luciferiano se dio cuenta, tenés razón, bueno, hay que hacer lo que vos me estás diciendo. Así terminó también la obra de Minucio Félix, muy, muy interesante ese modo de atraer a la verdad, o en este caso a la comunión sería. Nuestro autor Jerónimo se encarga de mostrar que las proposiciones arrianas, de las que ya hemos hablado, y salteo las citas, que dice, no aparecen en la fórmula de Rímini. Entonces está como defendiendo a los firmantes, que serían arrianos según ellos. Y más aún,
justifica que se evitase el uso del término usía, en ese concilio, no en Rímini, pero en el otro, que estaban conectados, ya dice, no se habla de homousio, de homoiusio, ni de usía, basta de todo. Entonces Jerónimo dice, no, pero no son todos malos esta gente, porque dice, no ser rachosos sin más, sino porque no se encuentra en la Biblia y mucha gente sencilla se confunde y por eso pensaron que era mejor no utilizar dicho término. Y con estos ejemplos que quiero recalcar, es importante descubrir el esfuerzo considerable de Jerónimo por demostrar que no todos los firmantes de Rímini quisieron aprobar una fórmula arrianizante. Bueno, ahora vamos a la segunda parte para terminar, que sería los efectos de esta frase. Todo el mundo se admiró de verse arriano. En nuestros días se utiliza a menudo para hacer paralelos, analogías históricas. Si uno googlea por ejemplo, la frase, me encontré un montón de cosas. Por ejemplo, Amor y Leticia son como los firmantes y los luciferianos somos un grupito que estamos en contra, por ejemplo. Después, por otro lado, en la obra que acá en la facultad se llevó adelante entre varios de nosotros sobre la dictadura, aquí en la década del 70, hay una entrevista muy interesante al obispo Esaine, que se caracterizaba por defender los derechos humanos, eran uno de los pocos que en la Asamblea Episcopal estaba con esto, y en un momento él dice que los militares se consideraban los dueños de la doctrina, y también decía, ellos decían quién es el ortodoxo y quién es el heterodoxo. Ese fue mi interrogante, me pone mal. Y por momentos uno se cansa de estar siempre en contra y uno se siente solo. Estaba con Novak y con, sobre todo con el obispo Neuquén, de Nevares y algunos más, pero eran muy pocos. Ese era el sentimiento y esto que dice, lo dice poco antes de morir con más de 90 años. Entonces, se refiere a que estaba solo entre los obispos. Y él cuenta que habló con el obispo Novak, que era de su línea, que era profesor de historia de la iglesia, tenía doctorado, todo, y ¿qué le dijo? Fui un día y le dije, che, ¿quiénes son los, así checo, quiénes son los ortodoxos? ¿Ellos que son la mayoría o nosotros 4 o 5? Y él, de ascendencia alemana, el alemán con su parsimonia y su bondad me dice, mira Esteban, fíjate, en tiempo de Arrio, la mayoría del episcopado de ese entonces era arriano y solo un grupito estaba con el Papa. Quédate tranquilo, nosotros somos los ortodoxos. Bueno, ¿y a qué se debe esto? Repasando algunos manuales, ya sea de dogma, de materia de teología dogmática o de historia de la Iglesia, se tiene la impresión que durante la crisis arriana, lo que él decía Samuel, ¿no? Que está solo Atanasio con esto, ¿no? Con la verdad. Y la frase de Jerónimo en estos manuales sirve de fundamento. Y sin embargo, prestando atención, esto es mío. Ni el mismo Jerónimo se lo cree, es el que dice eso. Y que nadie lo leyó bien al texto, al libro este de Jerónimo. No le presta atención tampoco al género literario, donde aparece la locución. Ahora bien, bueno, entonces lo de los manuales ya lo dije, hay alguna excepción que tengo acá con nota, y rastreando esta frase, siendo para atrás, no tanto la frase sino el libro. El libro está usado como, habla un poco de la iglesia, la validez de los sacramentos, y estos obispos pueden dar o no, transmitir lo que no tienen o lo que tienen. Esas cuestiones se usa en la Edad Media en el decreto agraciano, y es interesante que los humanistas que leían a los padres de la iglesia, el amigo de Erasmo, Tomás Moro, se lo recontraleyó y leyó un montón de cosas. Y está en el momento que le piden
que diga algo del matrimonio del rey, el canciller. Y entonces está con esto, en algunas cartas aparece, pero nunca usa esa frase que él tenía derecho a decir. Todo el episcopado inglés, menos John Fisher, claudicaron, se fueron con el rey, pero él nunca usa esa frase. La podría haber usado bien y usa el texto para otro tipo de cosas. Después también el cardenal Bellarmino la entiende muy bien y no la entiende como están en los manuales así rápido. Por ejemplo, dice lo siguiente: se encontró, como sabemos, Bellarmino también, encontré a Lorenzo de Brindis, que es un doctor capuchino que están en la misma línea contra los protestantes. Se encontraron que había protestantes que, para decir que la Iglesia Católica se puede equivocar, usaban la frase esta, y entonces Bellarmino le dice: que es una hipérbole, está todo aumentado. Cuando empieza la frase dice, todo el orbe, no, ¿qué todo el orbe? El occidente, tranquilo, entonces, no te querés estar. Y después concuerda lo que dice el cardenal con lo que el mismo Jerónimo dice en el número 19, que está ahí, que después lo pueden leer ustedes. Pero la frase es: esta gente firmó como sin darse cuenta, se sintió traicionado. No sospecharon que algunos profesaban una cosa con los labios y otra con el corazón. Porque los discípulos de Arrio decían, no es igual, que no es una criatura como las otras criaturas, todo el tema, y se salió de nuevo ahí en ese concilio. Y por último, hay una figura que empecé a leerla con un cierto prejuicio, después me admiré un poco y me falta conocerla más. Encontrar esta frase en Newman. Voy a conseguir los arreglos del siglo IV, y como dijo él, es el primero que cambia la historiografía. No sé, no tuve tiempo de estudiarla mucho, pero al entrar en ella me saco el sombrero. Era anglicano, se leyó de todo, conoce todas las cuestiones. Estoy como... y no aparece la frase, y tampoco la usa mal en esa obra. Después, cuando se hizo católico y tiene la obra sobre el desarrollo de la fe, y si se puede consultar a los laicos en materia doctrinal, ahí me parece que aparece, pero todavía no tengo el texto, lo saco de internet, necesito manejarlo mejor. Bueno, resulta que sobre el desarrollo del dogma, el sensus fidelium, sensus fidei, está la Comisión Teológica Internacional, siempre omnipresente Newman en esto. Sin embargo, ahí mismo en la Comisión Teológica dice, sin embargo, Newman en este affair de Rimini, porque está usando un poco esto que los laicos pueden decir porque los obispos no tienen la fe, cita una cosa de Congar, que yo tengo que buscar, no la encontré ahora, que dice, acá no sé si le comparto todo lo que está diciendo, pero me parece una persona muy interesante y quiero terminar el tema. Me viene para cerrar, una mini conclusión, que es natural, siempre hacemos comparaciones, aprendemos la historia Magistra Vitae y varias cosas más, así que tampoco es para escandalizarse. No todo el mundo que cita algo tiene que saberlo perfectamente, estoy de acuerdo, pero para poner algo de... Un broche de oro, me vino bárbaro haber escuchado así de pasada el discurso del domingo pasado de Milei, que lo citó a Cicerón 2 veces, y para llevar unas cosas de Cicerón a lo que él quiere hacer, y al día siguiente busqué en los diarios, esto de Cicerón es de una novela de una señora que no sé cuánto, del año 60, que no sé cuánto, bastantes intelectuales fueron preguntados por los periodistas, bueno, lo relaciono un poco con el asunto. Sí tengo un poco más de conocimiento, porque lo trabajé en su momento, que así hay varias frases que dan vuelta. Bueno, nosotros conocemos, importantísima, Extra Ecclesia Nulla Salus o algunas otras más, pero también está Casta Meretrix, que dice, como dicen los padres de la Iglesia, ¿qué padre? Uno solo lo dice una sola vez, San Ambrosio, haciendo no un sustantivo, la casta y la prostituta,
sino la prostituta casta, el adjetivo de la prostituta, que es un oxímoron. Entonces, para referirlo a la mujer Rahab, que recibe en su casa a los exploradores, los que entran en la casa entran en una relación santa y se salvan, y el que entra a la iglesia, etcétera, etcétera. Y bueno, yo entiendo que hay que hablar del pecado de la iglesia, varias cosas, pero esto no sirve para eso, es para otra cosa. Y la salida de la iglesia que venía de los paganos. Sí. Ese era el caso médico. Bueno, con eso lo quise comparar. No tengo nada más. Quisiera, yo lo tengo escrito, ¿sí? Pero completarlo un poco más. O sea, si pudiera hacer una palabra, yo creo que ahí el tema de la ortopraxis y la ortodoxia, yo creo naturalmente que no son dos planos separables, digamos, porque de otra manera ser ortodoxo, ser heterodoxo, como que importaría poco. Pero yo creo que hay que tener una atención particular a la historiografía y a lo que viene detrás, porque por ejemplo, en la carta de los obispos orientales de Filipópolis, o sea, Sárdica, digamos, de los que no entraron al aula, hacen una descripción de la vida de Atanasio como el tipo más malo, que, digamos, con sus propias manos destruía altares y quebraba los cálices, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo también depende un poco de la tradición reinante que se va a decir. Entonces, efectivamente, digamos, yo creo que existe una relación entre ortopraxis y ortodoxia, pero en el caso de estos autores tan antiguos, digamos, ¿en qué medida nosotros podemos acceder al arte histórico, si era hipócrita o no, etcétera, etcétera? Digamos, es siempre problemático. Sí, y algo en la línea general, ¿no? Yo creo que también es que, digamos, un punto tiene una dificultad en la ortopraxis, porque en el fondo es un juicio al actuar de las personas, y normalmente hay toda una retórica, hay lugares clásicos de retórica, entonces uno no sabe hasta qué punto es verdad o no es verdad. Ya en la disputa gnóstica y vinieron a usar retórica, entonces es muy difícil, a mi modo de ver, saber cuál era realmente el comportamiento de una persona cuando tú lo lees desde lugares comunes, retóricos, que tienes que ponerle para justificar tu crítica a su doctrina. Entonces, pudiendo darse esa realidad, es difícil hoy día recuperarlo, en ese punto. Cuando yo me refería a eso era porque cuando en esa época declaraban a alguien hereje, no se valían solamente de la ortopraxis, sino de la ortodoxia, sino también de la ortopraxis. Sé que supongamos que digamos, ¿qué habrán visto o qué habrán visto en la heteropraxis que lo juzgan heterodoxo? O sea, no es solamente una carta de Eusebio de Nicomedia, no es solamente Talía, no es solamente, sino también un modus operandi. Lo que pasa es que a mí siempre me ha caído en mente la situación de Pablo de Samosata, ¿no? Sí, era verdaderamente un político, ¿no? Dedicado a la situación de la dinastía de Palmira y descuidando el episcopio. La primera crítica que le hacen los obispos del 968 es esa. Después de ahí entran a ver si el homuncio, si no el homuncio, pero a eso me refiero. Entonces, ¿qué habrá habido en Mario? Y a mí no me ver lo que ha habido es una connivencia política con la monarquía de Constantino, por la cual es acogido también por eso de Cesarea, nada más.